Bien, mis hermanos, pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí con este grupo de hijos tuyos. Permítenos, Señor, deleitarnos en tu palabra. Permítenos poder entenderla y que nuestros corazones y mentes sean esa tierra, Señor. Esa tierra fértil, Señor, en la cual tu palabra cae para llevar frutos, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes a poder expresarme de la manera más clara y correcta, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, y lo que tú quieres para este día. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, pues reciban un saludo de mi esposa. De mi hija me pidieron que lo saludara mucho. Hubieran querido estar aquí con nosotros, pero pues por causa de salud no pudieron estar aquí. Pero bueno, mandó a sus representantes. Y aquí estamos. Y me gusta mucho venir con ustedes, hermanos, porque yo siempre he dicho que una iglesia pequeña es una iglesia donde uno puede crecer y conocer de manera más profunda a los hermanos, ¿no? Aunque a veces eso trae problemas, aunque a veces conocerlos a profundidad nos hace decepcionarnos, pero no debería ser así, porque, como le comentaba yo a un hermano, cuando alguien comete una falta y el otro se la hace ver, no es que el perfecto le haga ver su falta, sino que un pecador le está haciendo ver su falta a otro pecador. Entonces, es bonito poder cantar, poder escuchar sus voces al entonar los cantos, y de verdad que es algo excepcional. A veces nosotros no valoramos esos pequeños momentos, no valoramos el hecho de tener a 2 o 3 hermanos con nosotros, teniendo comunión, adorando juntos al Señor. Es algo que debemos considerar, debemos agradecer al Señor. Y bueno, pues estamos aquí estudiando el libro de los Hechos. Ya vamos un poco avanzados, ya vamos en el capítulo 5. Y hemos visto una serie de eventos que le acontecen a los apóstoles después de la ida de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada veíamos con el pastor Carlos por ahí un evento un poco extraño, pero también un evento que trajo mucho temor a la congregación y a la comunidad de creyentes en aquel entonces. Ananías y Zafira por ahí cometieron el error de mentir al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y bueno, los dos caen muertos. Esto, hermanos, lo debemos ver a la luz de un texto que dice que en Hebreos, que dice que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces debemos verlo como una disciplina de parte de Dios hacia la congregación. Y en el versículo 11 termina diciendo, del libro de Hechos, ya se me corrió por aquí, pero termina diciendo así: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y es que una de las cosas que produce la disciplina del Señor en la iglesia, porque hay que recordar que el uso de los términos que hacemos en el cristianismo sí dice mucho de la doctrina que estamos aprendiendo acerca de la Biblia. Por ahí se habla mucho de la disciplina de la iglesia. Y yo no digo que esté del todo mal, porque de alguna manera la iglesia y los miembros están involucrados en este proceso. Pero recordemos, hermanos, que nosotros no tenemos la autoridad para poder ejercer disciplina sobre otro hermano, sino que ¿quién ejerce la disciplina? El Señor. Y el hecho de poder presenciar la disciplina del Señor en la iglesia ciertamente trajo temor y trajo temblor a todos. Pero aparte de eso, también ayudó a evidenciar a falsos creyentes. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque en el versículo 13, que es parte de nuestro texto, dice así: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos,
Esto en Hechos 5, versículo 13. Es decir, que por ahí había algunos hermanos simpatizantes que al ver que el Señor no toleraba este tipo de pecados, que para la mente del judío probablemente recordaba aquel pecado de Acán, aquel pecado en el libro de Josué, donde a Josué le es ordenado arrasar con todo y no traerse nada, pero por ahí alguien se guardó un lingote de oro y el Señor lo descubre y la disciplina del Señor cae sobre este personaje, ¿no? Entonces seguramente les trae a la memoria ese pasaje, ¿no? Y bueno, pues es ahí donde muchos han de haber dicho, pues esto no es un juego. El cristianismo, el seguir al Señor y el ser un discípulo de Cristo no es un juego. Prueba de ello es la disciplina que vino sobre Ananías y Zafira. Pero bueno, ahora vamos a abordar nuestro texto que nos corresponde el día de hoy, que es Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, y va a aparecer en pantalla. Y vamos a leerlo todos juntos, a la de 3. 1, 2, 3. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bien, hermanos, pues nos encontramos con este texto en el capítulo 5. Fíjense que este texto forma parte de un resumen que ya se había dado en el capítulo 2 y en el capítulo 4. En el capítulo 2, casi al final, se nos dice que el número de los discípulos crecía, que los apóstoles hacían señales y maravillas, que el temor caía sobre los discípulos, que prosperaban en la doctrina de los apóstoles. En el capítulo 4 se nos da un resumen parecido a esto. Después de que Pedro y Juan, el Señor hace un milagro a través de ellos, por ahí recordemos que son encerrados, pero después, al final, se nos dice que a raíz de este milagro, el número de los discípulos crecía, que la palabra del Señor seguía creciendo, y bueno, también tenemos por ahí una oración después de que son soltados Pedro y Juan, donde mencionan por ahí que el Señor los respalde con señales y maravillas. Bueno, estos versos que tenemos aquí forman parte de un resumen también parecido al que ya hemos visto, y vamos a encontrar después uno en el capítulo 6. Pero bueno, quiero que pongamos atención acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. El versículo dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Después en el versículo 13 y en el versículo 14 hace un paréntesis donde Lucas se nos dice que algunas personas ya no se juntaban con ellos y que el número de los discípulos seguía creciendo. Y después en el versículo 14 y 15 se nos dicen en qué consistían esas señales y maravillas. Se nos dice que al pasar Pedro, aún las personas se ponían para que al pasar Pedro su sombra los tocara y así quedaran sanados. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre esto que tiene que ver con las señales y los prodigios. Por ahí van a aparecer en las diapositivas. Bueno, he titulado esta enseñanza como señales y prodigios,
un correcto entendimiento de los milagros. Ustedes y yo sabemos que si algo ha caracterizado al cristianismo en los primeros años del relato bíblico, o los primeros años de la iglesia primitiva, han sido las señales y los prodigios que los apóstoles han realizado por obra del Espíritu Santo. El día de hoy, en muchas iglesias se ofrece en los servicios señales y prodigios. Pero aunque no vemos esto como algo malo, sí tenemos y necesitamos entender esto correctamente a la luz de las Escrituras, porque el hecho de no entender esto de la manera correcta, de la manera bíblica, nos puede llevar a una serie de prácticas que son incorrectas y a una serie de prácticas que, en lugar de abonar a el crecimiento del reino, pudiéramos ser de tropiezo para muchas otras personas. Fíjense bien, las palabras que aparecen ahí son señales y prodigios. En la siguiente diapositiva, la palabra que se traduce por señales es la palabra semeión, que quiere decir una señal milagrosa. Y por prodigio es la palabra griega teras, que se traduce como maravillas. En resumen, de lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de ¿qué? De los milagros. Pero un entendimiento correcto acerca de los milagros a la luz de las Escrituras. Y recuerdo otra vez, un mal entendimiento de esta doctrina de los milagros puede traer como consecuencia que usted y yo seamos de tropiezo para muchas otras personas, y bien se nos pudieran aplicar las palabras que nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos, donde les dice: ciegos, guías de ciegos. Hay otra frase donde les dice: hay de ustedes, fariseos hipócritas, porque van por mar y tierra para ser un prosélito, pero lo hacen doblemente hijo del infierno, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en cómo enseñamos y cómo entendemos el relato bíblico. Bien, vamos a ver tres diferentes encabezados que tienen que ver con la función, con el propósito, y vamos a hacer una distinción también acerca de esta doctrina de los milagros. En primer lugar, ¿cómo podemos entender de manera correcta un milagro? Bueno, para poder entender de manera correcta un milagro, o para poder hablar de manera correcta acerca de un milagro, debemos entender cuál era la función de estos milagros. Porque miren, por lo menos en las iglesias neopentecostales se nos ofrece mucho este servicio. Cuando se hace un llamado al altar, se les ofrece sanarlos de sus dolencias, se les ofrece un milagro financiero, se les ofrece un milagro para rescatar alguna relación como matrimonial. Y bueno, ¿qué pasa cuando esto no sucede? Las personas dejan de seguir yendo a la iglesia. Y debemos entender que los milagros tienen una función, y la función, en este caso, es testificar y dar garantía del poder y actuar de Dios. Vamos a ver un texto. Hechos 3, versículo 12. Dice así. Recordemos que estamos en la escena donde Pedro y Juan sanan a un paralítico. Y las personas empiezan a admirarse. Y Pedro dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 13 les va a explicar quién es el que está actuando. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Bueno, debemos entender, hermanos, que a través del relato bíblico los milagros han tenido una función. Vamos a ver en el Antiguo Testamento qué función tenía el milagro. Ya lo dijimos, testificar y dar garantía del poder y actuar de Dios. En pantalla va a aparecer un verso, Éxodo 10, versículos 1 y 2. El Señor dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy el Señor. ¿Qué propósito tenían los milagros y maravillas que Moisés hizo por mano de Dios entre los egipcios? ¿Cuál era la función? Ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir: testificar y dar garantía del poder y actuar de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto y Faraón no los quería soltar. ¿Y cómo es que Moisés podía testificar y dar garantía de que realmente había sido enviado por Dios? A través de los milagros y maravillas. Es por eso que vienen de ahí las 10 plagas. Es por eso que nosotros podemos ver que los ríos se convertían en sangre, las moscas salían, el granizo, la muerte de los primogénitos. Todo eso tenía una función, y era dar testimonio y garantía del actuar y poder de Dios. Y recordemos también que todo esto resuena más adelante, y hay un personaje que no pertenece al pueblo de Dios, pero que entendió que los milagros que habían ocurrido en el libro de Éxodo tenían el propósito de testificar acerca del poder y actuar de Dios. Ese personaje se llamaba Rahab. Cuando los espías entran a Jericó, Rahab les dice que ella ha escuchado, y el temor ha caído sobre el pueblo al escuchar todas las señales y maravillas que han presenciado, o más bien han escuchado acerca de Dios en Egipto. Y tenemos otro pasaje. Elías el profeta. Esto lo encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 37 al 39. Pero primero vamos a recordar un poco de qué se trata esto. Estaban los profetas de Baal y estaban el único profeta del Señor que quedaba. Entonces, Elías les dice: a ver, ustedes, pueblo de Dios, o Israel más bien, dejen de estar dejen de estar confundidos. Si creen que Baal es su Dios, síganlo, pero si creen que el Señor es el Dios verdadero, pues síganlo. ¿Y cómo es que el profeta va a dar garantía y testificar acerca del actuar de Dios? Bueno, lo vamos a ver. Ustedes recuerdan la historia. Se les pide que lleven un holocausto que consistía en llevar un animalito, consistía en llevar leña, consistía en hacer un altar, y tanto los profetas de Baal como el profeta del Señor iban a rogar que descendiera fuego del cielo, ¿sí lo recuerdan? Y por ahí los profetas de Baal insiste y nada. Tanto que el profeta del Señor se empieza a burlar de ellos y les dice: a ver, a lo mejor está ocupado en otro asunto, quizás no los está escuchando, les dice el profeta. Pero cuando llega el turno del profeta del Señor, pide que se le prepare el holocausto y ponen en sacrificio a un animalito. Y para hacerlo todavía más complicado, les pide que viertan agua encima, ¿no? Como para ver, a ver, ¿cómo se va a prender esto si está todo mojado, ¿no? Entonces en el versículo 37 les dice, esta es la oración de Elías: respóndeme, Señor, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. ¿Cuál era la función de estos milagros? Testificar el poder y el actuar de Dios. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, no solamente en el relato del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Lo que quiero tratar de transmitirles es que cuando Dios se quería dar a conocer, cuando Dios quería dejar bien en claro que lo que estaban presenciando era su poder, porque recordemos esto, un milagro es un acontecimiento extraordinario que solamente puede ocurrir por el poder de Dios. Y para que esto se pudiera atestiguar y para que esto se pudiera confirmar, es que el Señor hacía estas maravillas y estos prodigios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto no cesa, esto aún sigue presente, y lo vamos a ver presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que si algo caracterizó el ministerio del Señor Jesús fue las señales y las maravillas que el Señor realizaba, o sea, los milagros que el Señor realizaba. Y en Lucas, en el capítulo 4, encontramos un texto que no lo vamos a leer todo, pero este es Jesús en Nazaret, donde se le permite entrar a una sinagoga y se le permite leer un texto. Y este es el texto del profeta Isaías, que dice, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que les está diciendo el Señor es que, ustedes han presenciado todas estas señales y maravillas. Esto ya estaba escrito acerca de mí por el profeta Isaías. Y unos capítulos adelante, en el capítulo 7, Juan está encarcelado, y ya en sus últimos días, como cualquiera de los creyentes, cualquier creyente que esté pasando por aflicción comienza a tener dudas. Y Juan envía a sus discípulos a preguntarle algo al Señor. Y le pregunta: Maestro, ¿eres tú o esperamos a otro? Y el Señor le responde: vayan y díganle a Juan que a los ciegos es devuelta la vista, los cojos son sanados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En pocas palabras le está diciendo: Juan, date cuenta de lo que está aconteciendo. Todas estas señales y maravillas dan testimonio de que yo soy el Cristo, de que yo soy el ungido del que habla el profeta Isaías. Los milagros, las señales y los prodigios que realizó nuestro Señor Jesucristo daban testimonio acerca de esto. Esa es la función del milagro: dar testimonio acerca del poder y actuar de Dios. Esto en el caso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:22 también va a aparecer ahí en pantalla. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El Señor les quería dejar bien claro que todas esas señales y maravillas daban testimonio del actuar y el poder de Dios. Y hay un fariseo que entendió esto. Yo sé que ustedes lo conocen, yo sé que ustedes han leído acerca de él. Su nombre es
Nicodemo. Nicodemo le dice al maestro: Maestro, sabemos que todo lo que tú enseñas y todo lo que tú haces no lo puede hacer nadie más si no está Dios con él. Nicodemo entendió esto, y es por esto que podemos entender y podemos saber que Nicodemo creyó en el Señor, aunque con mucho temor por los judíos, por los fariseos, a lo que le pudieran hacer, a lo que pudieran decir. Pero lo vemos ayudando a José de Arimatea para poder sepultar el cuerpo del Señor. Entonces, creemos que Nicodemo sí pudo llegar a la fe. Él sí entendió cuál era la función de las señales y las maravillas o los milagros. Aparte de esto, daba testimonio de que realmente el ministerio del Señor Jesús era un ministerio del cielo, y no lo pudieron entender los fariseos. Y recuerdan que los fariseos le hacen una pregunta acerca de Juan y le decían: Señor, ¿el ministerio de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres? Pero como no lo entendían, y como sabía el Señor que estos eran necios, el Señor les responde con otra pregunta, ¿no? Y los deja igual, ¿no? Los deja igual porque ellos no podían entender esto. Sus corazones estaban endurecidos. Pero este milagro, estos milagros que el Señor realizó, tenían esa función. Y ahora estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que bien pudiéramos titular como los Hechos del Espíritu, el actuar del Espíritu Santo. Vemos, si lo podemos ver así, en el Antiguo Testamento vemos el ministerio del Padre. En el Nuevo Testamento, el ministerio del Hijo, atestiguado por las señales y las maravillas. Igual en el Nuevo Testamento, después de que el Señor asciende a los cielos, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera podemos confirmar, atestiguar y dar garantía de que es el ministerio del Espíritu Santo? Por las señales y maravillas que se realizaban ante la llegada del Espíritu Santo. Hechos 2, recordemos que cuando el Espíritu Santo cae, todos empiezan a hablar en lenguas, tanto que aquellos que venían de otras ciudades del mundo conocido podían escuchar las maravillas del Señor, pero otros tantos incrédulos decían: no, estos están borrachos. Y Pedro les dice: no, señores, estos no están borrachos, es muy temprano, sino que esto acontece porque se está llevando a cabo, se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Y fíjense donde dice en el capítulo 2, en el verso 18 dice: y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Del versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Entonces, si algo caracteriza el ministerio del Espíritu Santo y atestigua, son las señales y las maravillas. Entonces, debemos entender esto acerca de los milagros, hermanos y hermanas. ¿Cuál es su función? Testificar y dar garantía del poder y actuar de Dios. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, debemos entender algo. El milagro no es un fin en sí mismo, sino un medio. Quiero darme a entender con esto. El milagro no es un fin en sí mismo. Miren, muchas personas ruegan a Dios, hablo de creyentes y no creyentes, ruegan a Dios por un milagro, como si el milagro fuera lo más anhelado, como si el milagro se tratara del fin último. Nosotros buscamos el milagro, no buscamos a Dios. Por eso digo que hay que distinguir muy bien esto. El milagro no es un fin en sí mismo. Si vamos a entender de manera correcta las señales y las maravillas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, debemos entender que las señales y maravillas no eran el fin, más bien eran un medio. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con el medio. Tenemos por ahí dos incisos.
El milagro no es un fin en sí mismo. El fin no es maravillarnos del milagro en sí. Recordamos nuevamente Hechos 3, el relato de la sanación de este cojo a la puerta del templo La Hermosa. Pedro les quiere dejar en claro y les hace una pregunta a sus oyentes o a las personas que están atestiguando esto. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué les causa asombro esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Les responde. Y fíjense, hay un pasaje en el libro en el Evangelio de Lucas, donde el Señor, también va a aparecer ahí, donde el Señor envía a 70. Primero envía a los 12 y les da la potestad de poder hacer milagros, de poder sanar, de poder echar fuera demonios. Y después de esto, les da la potestad a otros 70. Y estas personas, ustedes imagínense solamente en esto, que a usted se le enviara a las comunidades cercanas de Cardel a echar fuera demonios, a sanar, y que realmente cuando ustedes llegan y sanan por un enfermo y oran por alguien y es liberado de un demonio, esto sucede. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues asombrados, ¿no? ¡Wow! No, o sea, el Señor se está moviendo de una manera increíble entre nosotros. Y fíjense lo que les responde el Señor. Va a aparecer ahí en pantalla, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo. ¡Wow, Señor! Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, las maravillas son palpables, lo podemos sentir, el poder que emana a través de nosotros. Estaban muy emocionados. Y les dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero ¿qué les dice en el versículo 20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A ver, señores, no se emocionen de que los espíritus se les sujetan, no se emocionen de que las personas son sanadas. El hecho de que el Señor les haya dado esta potestad no era el fin último. Esto solamente era un medio. Más bien emociónense de que sus nombres estén escritos en los cielos, de que hayan sido escogidos. Eso es lo que les quiere dar a entender. Así que, repito, el fin no es maravillarnos del milagro en sí. ¿Debemos asombrarnos del milagro? Claro, nos vamos a asombrar si presenciamos un milagro, pero ese no es el fin último del milagro. Y algo que sucede con regularidad, en el inciso B, el fin no es poner los ojos en aquel que es usado para realizar el milagro. Una pregunta que Pedro les hace en el capítulo 3 de Hechos. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? En el libro de los Hechos se nos relata otra historia que aparece en el capítulo 14. Y es Pablo con Bernabé, donde también sanan a una persona que está imposibilitada de los pies. Va a aparecer en pantalla este verso. No lo vamos a leer todo, vamos a leer solamente algunas partes. Pero la idea es esta. La idea es que Pablo y Bernabé, por el poder del Señor, sanan a esta persona. Y como se encontraban en una comunidad gentil, es decir, una comunidad no judía, más bien era una comunidad romana, ustedes saben que los romanos y los griegos tenían sus propios dioses. Entonces, al ver que estos pudieron hacer un milagro, no, pues estos son dioses, ¿no? Y hay una expresión ahí. Entonces, la gente, en el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica,
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y hasta les pusieron nombres, ¿no? A Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio, ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y les dicen en el versículo 15, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Es decir, no pongan la mirada en nosotros. El hecho de que se haya hecho una maravilla, una señal, un prodigio, no es que ustedes pongan los ojos en nosotros. Entonces, el milagro no es un fin en sí mismo, hermanos. No es un fin en sí mismo. El milagro no tiene ese fin de maravillarnos, de emocionarnos solamente por el milagro, ni tampoco tiene el fin de que pongamos los ojos en aquellas personas que realizan los milagros. Y vamos a ver, ¿qué pasa cuando creemos que el milagro es un fin y no un medio? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un mal entendimiento acerca de un milagro, de los prodigios y señales que se realizan en el libro de los Hechos? Bueno, yo enlisté 4 cosas que pasan cuando no tenemos un correcto entendimiento y pensamos que el milagro es el fin en sí mismo. Bueno, podemos ver a personas atraídas por movimientos de sanidades en las iglesias. Miren, yo sé que ustedes aquí cerca tienen un ejemplo vivo y palpable, donde las personas acuden por un beneficio que ellos puedan obtener de la iglesia. Llámese milagro, llámese comida, llámese cualquier otra cosa, pero las personas, al no tener un correcto entendimiento de esto, es que acuden, o podemos ver a personas que son atraídas por eso. ¿Qué los atrae? El milagro, la maravilla, el prodigio, el beneficio. ¿Qué podemos ver también? Personas poniendo su confianza en algún personaje famoso. En México sí se da, pero en la década de los 90, en Estados Unidos, es muy común ver a estos teleevangelistas. Entre ellos hay uno muy conocido llamado Benny Hinn. Bueno, este hombre, Benny Hinn, era algo así como un milagrero. Las personas iban a sus servicios porque este hombre les ofrecía milagros y sanidades. Pero adivinen qué, todo era una farsa. Solamente el propósito de estas personas era lucrar con la fe. Pero las personas, como no tenían un correcto entendimiento y veían a la iglesia como una proveedora de milagros, como el milagro como un fin, entonces ponían su confianza en esta persona. Y a lo mejor alguno de ustedes ha presenciado en alguna página de Facebook, en algún video por ahí en YouTube, estos movimientos donde un hombre extiende la mano y cientos de personas caen al suelo. No sé si lo han visto. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque las personas ponen la confianza en estas personas, en estos milagreros. No hay un entendimiento correcto de los milagros. ¿Qué podemos observar también? Bueno, una mala eclesiología, una mala doctrina de la iglesia, porque las iglesias también promueven esto. Las iglesias promueven campañas de milagros y campañas de sanidades. Prometen a las personas milagros, prometen a las personas restauración de su matrimonio, restauración de su salud, restauración de sus finanzas, y en fin, hacen un circo, maroma y teatro de todo esto. Una experiencia que tuvimos bastante desagradable y bastante triste allá en Jalapa fue presenciar a un hermano en silla de ruedas. Pues sus extremidades eran unas extremidades cortas, y yo recuerdo muy bien que esta persona, el predicador que asistió ese día, trabajó muy bien el servicio, de manera que el grupo de alabanza tocaba una música agradable, una música formando una atmósfera ahí milagrosa, no sé cómo le podemos llamar, no sé cuál era el propósito, pero había música,
las palabras que ocupaba el predicador solamente eran palabras que trataban de crear esta ilusión de un lugar donde se hacían milagros. Y bueno, el hermano oró desde su lugar, señaló o impuso las manos hacia las piernas de esta persona, y cuando acabó de orar se bajó del púlpito, y el hermano de la silla de ruedas, yo creo que extasiado o pues ya emocionado por todo esto, comenzó a decir que sentía que sí le estaban creciendo las piernas. Oh sorpresa, la siguiente semana cuando llegó, pues sus piernas no habían crecido, ¿no? Entonces, estos hermanos realmente lo que hacen es lucrar con la fe de las personas. Y si me preguntan qué pasó con esta persona, bueno, dejó de asistir a la iglesia. Dejó de asistir a la iglesia porque se dio cuenta que esto era una farsa. ¿Qué otra cosa podemos ver? Personas que buscan solucionar su problema de salud, económico, sentimental, por medio de cualquier método milagroso sin importar su procedencia. Y es que desgraciadamente la gente de afuera tiene un mal entendimiento acerca del cristianismo en sí, del cristianismo en general. Y nosotros podemos escuchar frases bien intencionadas de personas, frases como la oración tiene poder, frases como la oración te puede sanar, Dios te puede ayudar, Dios es muy grande, Diosito te puede ayudar. Y ciertamente sí es poderoso para hacer esas cosas, pero el poder no radica en la oración, sino en Dios. El poder radica en Dios, no en la oración. Pero también podemos ver a personas que buscan solucionar su problema aún sin tomar en cuenta que al lugar que están yendo sea de una procedencia demoníaca o maligna. ¿Han visto todos estos lugares que prometen curaciones, que prometen sanidades, prometen liberaciones a través de, por ahí escuché un término bien curioso, brujería blanca y brujería cristiana? O sea, imagínense hasta dónde ha llegado, ¿no? Y por ahí se promueve mucho esto en la radio. En la radio hay muchas de estas personas. Y esto es porque se tiene un mal entendimiento de las señales, maravillas y prodigios del relato bíblico. Y bueno, en tercer lugar, si el milagro no es el fin, si nosotros no debemos buscar el milagro como ese fin, sino más bien como un propósito, como un medio, bueno, tenemos que entender primero cuál es el propósito de los milagros. Y si yo me he dado a entender desde el primer punto, yo mencioné que la función de los milagros era testificar y dar garantía del poder y actuar de Dios. Bueno, en base a eso, entendemos que el milagro no es el fin, sino un medio. Y el propósito de los milagros aparece ahí en pantalla. ¿Cuál es el propósito de los milagros? En palabras sencillas, respaldar o confirmar el poder del Evangelio de Jesucristo. Fíjense lo que dice nuestro texto. Hechos 5, versículo 14. Después de que en el verso dice que por las manos de los apóstoles se hacían señales y maravillas o señales y prodigios, el verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuál es el propósito o el fin de los milagros? Respaldar o confirmar el poder del Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30, va a aparecer también ahí en pantalla. Los apóstoles, después de ser liberados, después de haber sido maltratados a causa
de los saduceos y del capitán de la guardia por el milagro del cojo, salen y hacen una oración. Y en esa oración, en el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito? Chéquense bien los versículos 29, el versículo 29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, el milagro no es un fin, hermanos. El propósito del milagro es que nosotros podamos hablar con denuedo la palabra. ¿Y cómo es que se va a atestiguar? ¿Cómo es que en la era apostólica se atestiguaba o se garantizaba que la palabra que los apóstoles hablaban era palabra de Dios? Bueno, porque se hacían señales y maravillas. El versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el capítulo 2 de Hechos, versículos 38 y 40. Versículo 38 del capítulo 2, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Les está predicando el Evangelio. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro predica el Evangelio, se añaden personas, y el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Respaldar o confirmar el poder del Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros analizamos con detenimiento del capítulo 2 a esta porción de la Escritura, el capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que ¿qué ocurre primero? Viene el Espíritu Santo, las personas empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué es eso? Es una señal, una maravilla. Pedro ocupa esto para poder predicar el Evangelio. ¿Y qué pasa? Se convierten las personas. La palabra de Cristo, el Evangelio, es confirmado por medio de las señales y maravillas. En el capítulo 3, ¿qué pasa? Dios sana a través de las manos de Pedro y de Juan a un cojo de nacimiento. Y esto sirve como pretexto para poder predicar el Evangelio nuevamente. ¿Y cómo es que las personas comienzan a creer? A través de las señales y maravillas. Ahora, recordemos que estamos hablando de judíos. Los judíos podían entender bien esto, porque los judíos podían recordar aquellas señales y maravillas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Entonces, al ellos presenciar esto, podían atestiguar y dar garantía de que realmente era Dios el que estaba obrando en ese momento. Y eso ayudaba y abonaba a que ellos pudieran llegar a la fe. Y nuevamente, en el capítulo 5, vemos lo que le acontece a Ananías y a Zafira. Nuevamente recordamos, los judíos quizás recordaron aquella escena de Acán, del Antiguo Testamento, y pudieron recordar, no, verdaderamente lo que está pasando aquí es obra de Dios. Por eso es que leemos en el versículo 14 del capítulo 5 que se añadían muchas personas. Y fíjense que ahora Lucas ya no va a decir que se añadían 3,000 o que eran 5,000. Ahora, ¿qué dice? Que se añadían muchas personas, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, dice. Y aquí, en este verso, es la primera vez en el relato de Hechos que se va a mencionar a las mujeres.
Recordemos que al principio solamente se nos decía que se agregaban cerca de 3,000 hombres, después que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y hombres, y aquí se nos dice que la cantidad era mucho. Algunos dicen que eran cerca de 20,000, 30,000 personas, no lo sabemos, pero sí podemos decir que eran muchos, tanto que ahora Lucas sí consideró a las mujeres. Y recordemos que las mujeres formaron parte esencial en el ministerio del Señor Jesús y ahora forman parte esencial en el ministerio del Espíritu Santo. Y bueno, mis hermanos, a lo largo de todo lo que he dicho, espero que se pueda o se haya podido entender cuál es el propósito, cuál es la función de los milagros, de las señales, de las maravillas, y que con esto podamos tener un correcto entendimiento acerca de esto, y sobre todo que cuando alguien pida o demande de ustedes que se les hable acerca de esto, ustedes puedan hablar de esto de manera correcta y de una manera bíblica, porque es muy común que las personas que se acercan a nosotros, algunas personas que se acercan a nosotros normalmente es para pedirnos que oremos por ellas cuando están en una situación difícil, pero jamás vamos a recibir o jamás esperemos de esas personas incrédulas que se acerquen a nosotros para recibir un consejo de parte de Dios, es decir, para pedirnos cómo vivir en santidad. Normalmente cuando se acercan a nosotros es para decirnos, oye, ora por mí, ora para que Dios haga un milagro, ¿no? Pero ustedes, teniendo un correcto entendimiento acerca de los milagros, vamos a poder actuar, vamos a poder darles palabras que realmente sean bíblicas, palabras que puedan llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por último, punto número 4. Si ustedes y yo entendemos la función de los milagros, entendemos que el milagro no es el fin en sí mismo, que solamente es un medio, que el propósito de los milagros es corroborar, atestiguar, respaldar el Evangelio de Cristo, porque así lo vemos en el relato de Hechos. Los apóstoles no le decían a las personas o no incitaban a las personas a buscar el milagro, sino más bien los llevaban al Evangelio, los llevaban al arrepentimiento y a la fe. ¿Cómo debemos entender esto nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta a las señales y maravillas? Es decir, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo debo comportarme? Les voy a hacer una pregunta. ¿Existen los milagros el día de hoy? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí existen los milagros? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el Señor aún realiza milagros y decimos amén cuando somos testigos de un milagro en algún hermano, cuando somos testigos de un milagro en alguna persona que conocemos. Pero, ¿qué debemos pensar acerca de los milagros? Bueno, ¿o qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos? En primer lugar, yo quiero dejar algo en claro. Que de ninguna manera debemos pensar, hermanos y hermanas, que los milagros producen fe. Un milagro de ninguna manera puede producir la fe. ¿Puede acercar a una persona a la iglesia? Sí, sí la puede acercar. Tenemos muchos casos de personas que se acercaron a la iglesia cuando fueron testigos de algún milagro en el relato bíblico. Los seguidores de Cristo, al presenciar los milagros de Él, se acercaban cuando el Señor multiplicó los peces y los panes, cuando el Señor los sanaba, cuando el Señor sanó a los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos se quedaron? Un leproso de los 10.
Y déjenme decirles que la lepra en ese entonces no tenía cura, por eso los leprosos eran relegados. Ellos tenían que estar fuera de la ciudad, apartados de todas las personas, porque era una enfermedad muy contagiosa. El Señor hace milagros, hace milagro en estos 10 leprosos, pero solamente uno es el que volvió a agradecerle al Señor. Entonces, no podemos decir que un milagro produzca la fe. ¿Qué debemos pensar si tenemos un correcto entendimiento de los milagros, las señales y las maravillas? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo dirá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, un milagro no puede producir una fe verdadera, hermanos. También Pablo les va a decir a los corintios, y déjenme decirle que los corintios se caracterizaba por ser una iglesia donde los dones estaban muy activos, donde los hermanos presenciaban el don de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, y bueno, todos los dones estaban en Corintio. Pero Pablo les quiere dejar en claro que los dones y los milagros y las maravillas no son el fin, no es el propósito de las maravillas, que solamente fijemos nuestra mirada en ese milagro. Pablo le va a decir a los corintios que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, tengamos muy presente esto, hermanos, cuando hablemos de los milagros. Un milagro no puede salvarnos. Por eso es que tenemos que pensar que el Evangelio es poder de salvación para salvar, para todo aquel que cree. ¿Qué más debo pensar? A veces muchas personas que no pertenecemos al círculo pentecostal o neopentecostal nos tachan de fríos, nos tachan de incrédulos, porque en nuestras congregaciones ni siquiera se hace mención del Espíritu Santo, porque en nuestras congregaciones ni siquiera se hace mención de los milagros. Y bueno, ¿por qué no hacemos mención y alarde de los milagros? Porque ese no es nuestro llamado, hermanos. Nuestro llamado es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero que les quede claro y que nos quede claro a nosotros también, que Dios sigue haciendo milagros, hermanos y hermanas. Cuando, nuevamente repito, hemos sido testigos de milagros, hemos sido testigos de cómo las personas se sanan, hemos sido testigos de cómo las personas, en Jalapa fuimos testigos de cómo un hermano sanó de un tumor en esta parte de sus ojos. Él ya había quedado ciego. Muchos los conocen por aquí, no voy a decir su nombre, pero el hermano, realmente cuando nosotros nos enteramos de esto, dimos gloria a Dios, nos gozamos con el hermano, porque realmente fuimos espectadores de un milagro. Dios sigue haciendo milagros, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y el mismo Dios que actuó con señales y maravillas en el Antiguo Testamento y en el periodo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en el periodo del ministerio del Espíritu, es el mismo Dios que sigue actuando de manera sobrenatural en la época actual. Así que nosotros, hermanos, seguimos esperando milagros de parte de Dios. Esto nos habla acerca de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Daniel dirá, Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién va a detener a Dios? Nadie. También, hermanos, no debemos pensar que los dones del Espíritu han cesado, porque no tenemos evidencia bíblica que apunte a la cesación de los dones del Espíritu Santo. ¿Que hay que mirar esto con cautela? Sí, hay que mirarlo con cautela y ver y atestiguar y verificar por medio de la palabra si realmente en una iglesia se están llevando a cabo estos dones. Porque nuevamente no podemos limitar a Dios, no podemos decir que si oramos por la sanidad de un hermano, Dios no puede sanar a este hermano, Dios lo puede hacer. Pero ya vimos que no debemos poner nuestros ojos sobre el milagro ni sobre la persona por la cual es efectuado el milagro. Pero Dios es soberano y Dios sigue haciendo
milagros. Eso debemos pensar, hermanos. Ahora, ¿qué debo hacer si yo tengo un correcto entendimiento de las señales y las maravillas que se relatan en la Biblia? Debo predicar el Evangelio orando a Dios por el más grande milagro que el hombre pueda experimentar, que es la salvación. Y miren que esto era una preocupación en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que se conoce como la oración sumo sacerdotal, una oración de intercesión, que encontramos en Juan, capítulo 17 y versículo 20. El Señor dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice por la palabra de ellos? Por la predicación del Evangelio. Mediante la predicación del Evangelio es que las personas pueden convertirse. Y nosotros, hermanos, debemos orar de esa manera. Cuando vamos a predicar el Evangelio, debemos orar porque el Señor obre de manera milagrosa. Y es que estamos tan acostumbrados a nuestra vida cristiana que ya nada nos maravilla en la vida cristiana. O sea, vemos que algo, no sé, por ejemplo, vemos que alguien se convierte y nos alegramos y esta persona va a la iglesia, pero realmente no dimensionamos la grandeza de ese milagro. O sea, si lo vemos así, miren, un predicador famoso ponía un ejemplo. Ustedes ponía un animalito carroñero y a una palomita. Ustedes pongan al animalito carroñero, por ejemplo, me viene a la mente una hiena, ¿no? Ustedes pónganle a la hiena maíz y pónganle a la palomita carne o carroña. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La hiena se va a comer el maíz? Pues no. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza comer esa carne. ¿Y por qué la palomita no se va a comer la carroña? Porque no está en su naturaleza comer la carroña. Ahora, ¿cómo es posible que esto se pueda llevar a cabo? Solamente por medio de un milagro. Esto lo trasladamos a nuestra experiencia. ¿Cómo es posible que un hombre pecador, aborrecedor de Dios, un hombre que maldice a Dios, pueda llegar a la fe en Jesucristo y dar su vida en servicio por amor a Cristo? ¿Cómo es posible esto, hermanos? Si nosotros solamente queríamos la carroña, nosotros no deseábamos nada que tuviera que ver con el maíz celestial si nos comparamos con la paloma. No lo queríamos, hermanos, porque no está en nuestra naturaleza. Entonces, si dimensionamos esto y si realmente comprendemos que solamente nuestra salvación es obra milagrosa y extraordinaria del Señor, entonces nuestra oración tiene que cambiar. Nosotros debemos orar fervientemente. Es otra cosa que también se nos acusa, de que somos muy fríos al orar. Es que ustedes no oran para que descienda fuego del cielo, ¿no? Ustedes oran de una manera muy fría. No, hermanos. Es que Pablo les dice a los corintios que hágase todo decentemente y con orden. Debemos hacer todo decentemente y con orden. Entonces, sí debemos orar fervientemente, pero eso no significa que debamos gritar y debamos llorar y botarnos en el piso, no. Pero en nuestro corazón sí debe haber ese deseo ferviente porque Dios actúe de manera milagrosa. Eso debemos hacer al salir a predicar el Evangelio o al predicarle el Evangelio a otro. Dios sigue haciendo milagros. Y ahora, ¿cómo debe ser mi comportamiento, hermanos? Si yo ya entendí que estas señales y prodigios tienen ese propósito, si yo presencié y atestigué el más grande milagro, ¿cómo debe ser mi comportamiento? ¿Cómo debe ser tu comportamiento? ¿Cómo debe ser el comportamiento de cualquier cristiano?
Bueno, mi comportamiento debe ser el de uno que está agradecido eternamente por haber sido elegido para experimentar el milagro de salvación. ¿Y cómo se va a reflejar este comportamiento? Bueno, el comportamiento se traduce en servicio y sumisión al Señor. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, hermanos. A veces no dimensionamos y pasamos por alto y tenemos en menos el obrar de nuestro Señor en la iglesia y en el obrar de nuestras vidas, que no nos damos cuenta que a cada paso que damos, cada día que nos despertamos, incluso el hecho de poder llegar aquí es un milagro, hermanos, porque cualquier cosa nos pudo acontecer, pero el Señor nos guardó y nos libró para que pudiéramos llegar aquí. Quizás tú y yo nunca vamos a experimentar un milagro. Quizás aquí muchos de nosotros vamos a llegar a experimentar una enfermedad de la cual no vamos a poder ser sanados. Pero si tú y yo entendemos que ya hemos experimentado el milagro más grande, entonces la perspectiva de nuestra vida cristiana va a cambiar por completo. Nuestra vida cristiana no va a depender, como decíamos la vez pasada, no va a depender de los milagros que se puedan efectuar en nosotros. No va a depender de qué tan bien nos esté yendo, qué tan mal nos esté yendo, sino de que realmente comprendamos que nosotros ya hemos recibido el regalo más grande que pudimos haber recibido, el milagro más grande que pudimos haber recibido. Y es triste escuchar a personas que dicen, esto es parte también de otra experiencia, a un hermano, en una ocasión platicando con él, no en la iglesia que estamos ahorita, en otra iglesia, me decía, es que yo quiero que el Señor me sorprenda, yo quiero experimentar algo grande de parte de Dios. Yo le he pedido tanto al Señor que me permita experimentar algo milagroso, algo maravilloso, y yo sé que eso me va a pasar cuando vaya a tal lugar. Y bueno, yo me quedaba así porque también, pues yo estaba igual que él, ¿no? Yo no entendía, pero ahora que lo analizo, digo, realmente es triste pensar así, porque si tú no te conformas, si tú no has entendido que esto ya lo realizó el Señor, que el propósito de nosotros no es seguir atestiguando y atestiguando milagros, como si ese fuera el fin y el propósito del cristiano, es triste. Es triste, hermanos. Entonces, nuestro comportamiento no debe depender de eso. Nuestro comportamiento debe depender de lo que ya experimentamos. Ese debe ser el comportamiento. Una persona, de un cristiano agradecido. ¿Y cómo sabemos que un cristiano es agradecido? ¿Cómo sabemos que un cristiano ha entendido esto? Bueno, eso se ve reflejado en su servicio. Eso se ve reflejado en la sumisión que tiene al Señor. Si tú y yo hemos entendido esto, bueno, entonces, hermanos, sirvamos a los demás, sirvamos a nuestra iglesia, prediquemos el Evangelio, para que otros puedan experimentar ese milagro. Hay un salmo con el que me gustaría terminar, y un salmo en el que David, en lugar de pedir, Señor, por favor, permíteme experimentar esa gloria que yo experimenté al recibir el reino de Judá, donde mis enemigos caían por miles. No, David, por haber entendido que el Señor ya había obrado milagrosamente en él, hace una oración. Esto en el Salmo 103, y yo sé que ustedes la conocen. Y esa, hermanos y hermanas, esa debe ser nuestra oración si nosotros tenemos un correcto entendimiento acerca de las señales y de los prodigios. Dice así David: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, hemos sido perdonados gratuitamente. Él es el que sana todas tus dolencias. Dios sigue haciendo milagros, hermanos.
Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos y meditemos acerca de esta oración. Seamos agradecidos por aquel milagro maravilloso que hemos recibido de la salvación. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Mi Dios, te pedimos que mediante tu palabra podamos llegar a un correcto entendimiento de muchas otras doctrinas, pero en esta hora a un correcto entendimiento acerca de esas señales y maravillas y prodigios que tú haces y sigues haciendo. Ayúdanos a entender que no es el propósito el que nosotros pongamos nuestra mirada y nos emocionemos y busquemos todo el tiempo estos prodigios, sino que los veamos como una oportunidad para poder demostrar el poder de tu Evangelio, para poder demostrar que tú, Señor, sigues obrando milagrosamente y que el milagro más grande que tú has hecho en toda la historia de este mundo, en toda la historia de la redención, es darnos salvación. Ayúdanos, Señor, a actuar en consecuencia a esto y poder ser sumisos y poder entregar nuestra vida a ti en servicio, a tu iglesia, en servicio a cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias y te exaltamos y bendecimos tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú obras milagrosamente en cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros no podamos darnos cuenta, Señor. El hecho de estar aquí el día de hoy, el hecho de poder cantar juntos, el hecho de poder despertar, mi Dios, el día de hoy es un milagro. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.